capítulo completo. Creo que es una historia muy conocida por todos nosotros. Creo que más de alguna vez la hemos leído. Amén, todos lo tenemos. En la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él le respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a su siervo de Saúl y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de mis hijos, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Oramos. Padre, puede sentarse. Dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias para con nosotros. Y si usted está en este lugar, es porque fue nueva la misericordia de Dios para con usted también. Hay algo bien importante, o un pensamiento que quiero traer en esta hermosa mañana, y es que su gracia y su misericordia es suficiente para con nosotros. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, que por gracia nosotros hemos sido salvos. Y dice que esto no es por nosotros, sino es un regalo, un don de parte de Dios a nuestra vida. Y esta mañana la historia que hemos tomado quizás es muy conocida para todos nosotros. Quizás más de alguna vez nosotros la hemos leído. Y al leerla quizás vemos una historia muy triste, y quizás la leemos rápido y decimos: wow, David tuvo misericordia de este joven o de esta persona.
hoy quiero enfocarme quizás en la misericordia o quizás de alguna manera lo que David, o quizás recalcar más bien a David, sino quiero traer algo especial, algo profundo, espiritual que Dios me hablaba primeramente a mí. Y sabe que al leer esta historia, si nos fuéramos en el tiempo atrás, todos conocimos de alguna manera a Saúl. Y Saúl fue uno de los primeros reyes que Israel tuvo, que Israel pidió. Y todos sabemos que de alguna manera desde el principio Saúl, al principio empezó bien, haciendo la voluntad de Dios, pero a medida fue pasando el tiempo, de alguna manera fue desobedeciendo lo que Dios le mandaba. Sabía de que cuando alguien llegaba a un reinado, de alguna manera Dios iba a perdurar su reinado, iba a traer más personas, iba a ir levantando de su mismo linaje personas que fueran sustituyendo cuando él no estuviese. Pero dice la palabra de Dios que la desobediencia de Saúl no pudo heredar nada bueno. Y encontramos en su misma palabra que cuando murió, sus mismos errores, sus mismas situaciones, no solamente llevaron a Saúl a una destrucción, sino que llevaron también a su hijo a una destrucción. Y lo único que había heredado Saúl era un lisiado, era su nieto, el cual David tuvo misericordia de él. Y es donde esta historia empieza. Usted sabe que cuando en el tiempo pasado, cuando un rey era quitado y era sustituido por otro rey, ese rey tenía que de alguna manera matar a todos, exterminar a todos los del linaje del reinado anterior que había existido. Y quizás esta historia la pudiéramos poner y quizás hasta aún dramatizarla. Muchas veces podemos leerlo algo tan sencillo o podíamos tomarlo quizás como algo tan fácil. Fue una historia nada más y hasta ahí llegó. Pero si nosotros nos pusiéramos en el contexto realmente, quizás en lo que realmente se vivió para que de alguna manera Mefibosé llegara a la casa del rey, se imagina que de alguna manera esta persona sabía que no había nadie con él, no había nadie de su familia. Había muerto su padre, había muerto su abuelo, no había quien por él. Y de repaso todas las cosas era lisiado, no podía valerse por él mismo. Estaba en una condición crítica, en una condición deplorable. Aún el lugar donde él vivía no era un lugar que era fructífero, era un lugar desierto, un lugar donde no había alimentación. Y a pesar de todo eso, de alguna manera, si usted puede imaginarse en la tortura que esta persona pudo haber vivido cuando sabía que no había nadie con él, pero había un nuevo rey en Israel. Se imagina tantos años a lo mejor de sufrimiento de este hombre, y ahora poderse imaginar llegó mi final. Porque sabía que tarde o temprano el rey lo iba a buscar para matarlo, porque él era el único que había quedado del linaje de Saúl. Y vemos que de alguna manera cuando David estaba o toma posesión de su reinado, se acordó y mandó a llamar si aún existía alguien de la casa de Saúl. Había llegado el verdugo de aquella persona, de aquel joven. Había llegado de alguna manera quien realmente iba a exterminar quizás su vida por lo que se decía de la historia, que tenían que matar a todos los del linaje del reinado anterior. Y vemos que David de alguna manera pregunta, se imagina que de alguna manera cuando David preguntó por la vida de este hombre y llegó a los oídos de Mefibosé de que el rey lo había mandado a buscar, ¿se imagina usted la tortura que este hombre sufrió? O que quizás empezó a decir, llegó mi final, llegó de alguna manera mis días sobre esta tierra, el rey me ha mandado para matarme, para exterminarme. Pero dice la Biblia que mandó a buscar, y dice que cuando llegó al palacio, de alguna manera, cuando llegó se postró ante David, reconoció realmente que él era el rey y que de alguna manera tenía que ahora estaba en las manos de él, no podía hacer nada por él mismo. Ahora su vida dependía de lo que el rey iba a hacer con él. Pero dice la palabra de Dios que se postró. Imagínese usted en ese momento, cuando se postró ante David.
Quizás a lo mejor pudo haber pensado: David va a sacar su espada y aquí va a terminar con mi vida. Este fue el último momento que yo existí. Pero David dice en su palabra que solamente le dijo: tú no vas a morir. Tú no vas a morir, tú vas a recibir misericordia. Tú merecías la muerte, pero yo te voy a dar misericordia. Y en esto vemos reflejado algo del pensamiento que yo le decía. Vemos reflejado algo en David. Y si usted lo lee detenidamente, ve algo, una tipología de Jesucristo en David. Porque David muestra dos cosas bien importantes en esta porción de la palabra de Dios. David primeramente le muestra su misericordia, pero a la misma vez le da su gracia. Porque no solamente le perdonó la vida, sino también le devolvió todo lo que era de su abuelo, todo lo que era de su padre. Y quizás al leerlo podemos decir es una simple historia. Y quizás podemos decirlo, a lo mejor esto puede ser para alguien lo que quiero traer. A lo mejor usted va a pensar esto es para alguien que no conoce del Señor. Pero si usted vino verdaderamente esperando que Dios le hablara, yo sé que Dios tiene una palabra para usted. Y quizás nosotros podemos comparar esta historia en nuestra actualidad, en nuestro tiempo. Usted y yo estamos perdidos en delitos y pecados. Nadie de los que están aquí están por bueno aquí en la iglesia. Me atrevería a decirle: levante su mano el que está por bueno aquí. Dios te encontró en un momento difícil, que no estabas haciendo algo bueno, estabas haciendo algo malo cuando Dios te encontró. Y si transportáramos esta historia en nuestra actualidad, David representa al Señor Jesús. Usted y yo desde el principio, desde que Dios creó al primer ser humano en la tierra, desde que pecó, estábamos condenados a la muerte. Jesucristo dijo: por cuanto todos pecamos, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estaban destituidos de recibir salvación. Pero así como por el primer hombre entró el pecado, por un hombre también entró la salvación. Por lo cual usted y yo hoy estamos en este lugar. Yo no sé realmente si usted se pudiese a pensar o retrocediera su mente en el momento que Jesucristo lo encontró a usted. Usted no estaba en un lugar especial. Usted no me va a decir: oh, yo estaba viviendo de lo mejor, yo estaba teniendo una vida agradable cuando Jesucristo llegó a mí. Usted estaba viviendo en una vida deplorable, una vida tirada a la basura. Usted no tenía sentido, su vida no tenía sentido. Y estaba condenado a la muerte. Estaba condenado a un sufrimiento, a un lago de fuego. Pero apareció Jesucristo y le dio vida. Y sabe una cosa bien hermosa que Dios traía a mi mente, y es que muchas veces nosotros en nuestro diario caminar, estamos aquí en la iglesia, nos reunimos y venimos quizás todos los días a reunirnos, o quizás todo el tiempo que hay servicio venimos. Pero sabe una cosa, muchas veces nos hemos olvidado realmente la misericordia de Dios sobre nuestra vida. A veces se nos olvida y creemos que estamos en este lugar porque lo merecemos. Usted y yo no merecíamos nada. Y no estamos en este lugar porque usted merecía estar en esa silla donde está. Si no fue su gracia que lo alcanzó, si no fue su misericordia que lo alcanzó. Muchas veces se nos olvida realmente en la condición que Dios nos encontró. Muchas veces ahora no podemos estar bien cambiados, pero se te olvidó cuando estabas amanecías tirado en una calle borracho. Se te olvidó.
esa fue su misericordia. Solo su misericordia fue suficiente para devolverte lo que el diablo te había quitado. Desde el principio Dios quiso lo mejor para el ser humano. Desde el principio Dios ha querido lo mejor y ha querido tratar con el ser humano. Pero el ser humano no ha querido recibir la gracia de Dios. Y muchas veces la recibimos al principio, pero se nos olvida realmente el valor que tiene su gracia. Hasta que no estamos en una condición crítica, hasta que no nos encontramos nuevamente al borde de la muerte, no reconocemos el valor de su gracia, el valor de su misericordia. Y un ejemplo verídico que encontramos es el apóstol Pablo, un hombre que venía de vivir una vida terrible en asesinar cristianos, de vivir una vida quizás ensangrentada y todo, pero en el momento que llega el Señor Jesucristo, reconoce realmente el valor que tiene su gracia, el valor que tiene la misericordia de Dios, porque entiende de alguna manera que por gracia soy salvo. Muchas veces nosotros creemos que merecemos la salvación. Usted no merecía la salvación. Y muchas veces se nos olvida, y eso lo traía Dios a mi corazón. Muchas veces creemos que estamos bien, no podemos tener todo. Y pensamos que esa es su gracia, esa es su misericordia, pero muchas veces no le damos el valor que realmente merece la gracia de Dios sobre nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Y hay una porción que Dios traía, un pasaje que Dios ponía en mi mente. Y me traía la comparación que esa es la vida que usted y yo vivimos. Si usted se recordará cuando Jesucristo fue preso y fue castigado, fue latigado por sus pecados y mis pecados. Y dice la palabra de Dios que fue crucificado y fue presentado y fue crucificado en medio de dos malhechores, de dos personas que no eran ni dignos de estar cerca del Señor. Y dice la palabra de Dios que estas dos personas habían hecho lo malo, habían vivido una vida de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando estaban, dice, crucificados, uno de ellos empezó a decirle al Señor: si tú realmente eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de ahí? Si tú realmente tienes poder y dices quién eres, ¿por qué no te bajas de ahí? Y el otro le decía: este no tiene culpa de nada. Tú y yo sí merecemos el lugar donde estamos. Tú y yo quizás hemos robado, hemos hecho tantas fechorías y sí merecemos este castigo. Este hombre no merece lo que le han hecho. Y el otro seguía diciéndole: si eres hijo de Dios, desciende de ese lugar, bájate de ahí. Pero dice la palabra de Dios que aquel hombre que acosaba al Señor y le decía que descendiera de ahí nunca reconoció, nunca pudo detenerse y ver realmente que ese era el Hijo de Dios. Pero dice la misma palabra que aquel hombre que de alguna manera lo defendió y le dijo: este hombre no merece esa muerte, no merece estar en este lugar. Aún a punto de morir vino y le dijo al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo: de cierto, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
que hay algo tan importante, el borde de la muerte, quizás al borde de perder todo este hombre, recibió la gracia de Dios. Tú y yo un día estuvimos al borde de la muerte, tú y yo un día estuvimos en esa condición, pero muchas veces se nos olvida. Ya no te recuerdas realmente la condición que tú llegaste a este lugar. A ti ya no te importa realmente cómo tú llegaste a este lugar, porque ahora tu ego no te deja ver la gracia de Dios en tu vida. El ego no te permite ver que fue su gracia que te salvó. Tú no merecías, tú merecías el castigo, pero Dios entendió su gracia. Cuando quizás tú estabas tomando con tu amigo y quizás ya no aguantaba y te ibas a morir, Dios llegó ahí y te dijo: esta es mi gracia, esta es mi gracia, por gracia hemos sido salvos en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Y volviendo a esta historia, David mostró misericordia con este hombre. Cuando lo mandó a traer, empezó a decirle y le dijo que le iba a devolver todo lo que era de su abuelo, todo lo que era de su padre, que iba a devolvérselo nuevamente, que iba a volver a tomar posesión y que él no iba a morir mientras él tuviera su reinado, que él iba a guardar de él. Pero algo bien importante que impacta mucho mi corazón, y esto es lo que Dios traía. Hay una gran diferencia entre la gracia de Dios y su misericordia. La misericordia de Dios es que tú merecías el castigo, pero Dios no te castigó. La gracia de Dios es que tú, de alguna manera, no merecías salvación, pero Él te la otorgó. A pesar de tus pecados, a pesar de lo que tú ahora eres, su gracia aún te sigue cubriendo. Porque cuántas veces tú pecas delante de Dios, cuántas veces tú le has fallado a Dios, pero su gracia permanece fiel a ti. Su gracia permanece fiel a ti. Esa es la gracia de Dios. Algo que no merecía, pero Dios te lo dio. Y esto es algo que marcaba a Dios mucho en mi corazón. Y David quizás pudo devolverle todas las cosas de su abuelo, pudo devolverle quizás todas las posesiones que tenía. Pero hay algo bien grande que David hizo con él. Y le dijo: comerás a mi mesa. Comerás a mi mesa. Y esta historia se relaciona mucho con usted y yo, porque Dios solamente no te dio la salvación, no solamente Dios te ha prometido bendición sobre tu vida. Dios no solamente te ha prometido cosas en esta tierra. Un día tú y yo comeremos en la misma mesa con Él. Un día estaremos con Él. Del Padre con el Hijo. David hizo una promesa con Jonatán y la cumplió. Y la promesa del Padre con el Hijo fue preparar una iglesia
su Hijo Jesucristo a este mundo para buscarte donde tú estabas. Tú estabas perdido en los vicios, tú estabas perdido en lo peor de este mundo, pero desde ahí el Rey mandó a buscarte porque eras necesario para su reino. Esa es su gracia. Esa es su gracia. No sé realmente entonces qué significa la gracia de Dios para tu vida. Santo, aleluya. ¿Sabe algo que cuando yo cada vez que estudio su palabra y a mí me toca predicar, yo soy una persona que yo no puedo escribir un bosquejo? Porque a mí siento que esto me confunde a mí. Y desde que a mí me tocaba predicar, yo siempre le pido al Señor y le digo, háblame a mí lo que quieres de mí. Porque si Dios no me habla a mí, que yo puedo hablarle a ustedes o que yo puedo traer con ustedes. Y siempre cuando a mí me toca, yo tengo que, cuando yo leo su palabra, mi mensaje está en mi cabeza. Yo no puedo ir leyendo, pero Dios lo pone en mí para yo compartir el mensaje. Y todo este tiempo, desde que me tocaba predicar, he estado batallando en mi mente y leía su palabra y se me borraba todo de mi mente. Y mi esposa es testigo, yo le decía, no sé qué me pasa, hay algo que no puedo concentrarme. No puedo y me cuesta. Y yo leía, buscaba, tenía una palabra y no lo retenía y me iba para otro lado. Y ayer aún me sentía angustiado. Y le dije, Señor, ¿qué voy a hablar? No sé qué me pasa. Y ahora que cantaba el hermano Salvador, el Señor me dijo, es por mi gracia. Gloria a Dios, aleluya. Es por mi gracia. Es por mi gracia. ¿Crees que todo lo que tú has logrado en el lugar donde Dios te ha llevado, si tú crees que es por tu fuerza, estás equivocado? Estás donde estás es por su gracia. Gloria a Dios, aleluya. Y tú estás en un liderazgo es por su gracia. Si tú estás sirviendo a Dios como lo sirves es por su gracia. Es por su misericordia y por su gracia que tú y yo podemos movernos, que tú y yo podemos hablar. Es por su gracia y su misericordia. Que su gracia y su misericordia no nos hubiera alcanzado. ¿Dónde
sería de nosotros sin su gracia y sin su misericordia? Yo solo quiero decirle en esta mañana que quizás puedes estar pasando un problema, puedes pasar una necesidad o algo. Solo quiero decirte que su gracia es suficiente para tu problema. Si tú tienes una enfermedad, yo quiero que pases al frente. Gloria sea tu nombre. Porque Dios ha dicho que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que Él no cambia. Aleluya. Que su gracia hasta el día de hoy se mantiene firme para ti y para mí. Gloria a Dios. Y si tú crees en su gracia, tú recibirás de parte de Dios. Aleluya. El Rey me ha mandado a buscarte para darte algo especial. Si tú analizaras tu vida desde el momento que tú le entregaste tu vida al Señor, desde el momento que tú te decidiste por Él y recibiste, agarraste su gracia, y puedes ver para atrás lo que tú eras antes y lo que ahora eres en Dios, tú puedes ver que realmente su gracia ha permanecido firme a ti, ha permanecido fiel a ti su gracia, y Dios no te ha dejado hasta el día de hoy. Su misericordia, su gracia ha permanecido fiel a ti. Y aun cuando has estado enfermo, aun cuando has estado en una condición difícil, su gracia te ha sostenido. Su gracia ha llegado ahí para limpiar ese problema, para limpiar esa enfermedad que tú has tenido. Señor, gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad que has tenido para con nosotros.